Sí, decía yo que él habla distintos idiomas, administrador de empresas de la European University y de la Universidad de Lovaina, la nueva en Bélgica. También cursó estudios de negociación estratégica y una especialización en management corporativo en la Universidad de Harvard. Fue director y representante de la Organización de Naciones Unidas en Senegal y trabajó con esta organización internacional durante más de 20 años en Europa, Oriente Medio, África y América Latina. Autor de obras sobre geopolítica global, ha sido nombrado entre los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo. Es un honor para Colombia, indudablemente. Creo que está, yo diría, entre los 30 expertos más famosos en geopolítica en el mundo. Actualmente se desempeña como consultor independiente, profesor universitario y dicta conferencias. Por eso para nosotros esta noche el que él nos acompañe es un verdadero gusto. Nos sentimos muy honrados y dado que tiene que viajar, dirigirse hacia el aeropuerto, vamos a tener una conferencia de 1 hora en la que el doctor nos va a hacer una exposición sobre la realidad actual, una visión que luego pues de estudios y análisis sumamente objetivos nos puede dar una orientación importante en la actual situación del planeta. Doctor, muchas gracias, buenas noches, bienvenido a este amable diálogo con tan queridos y apreciados hermanos que nos acompañan ya desde distintos puntos en Colombia y también en otros países. Buenas noches, gracias Gloria Padre, muchísimas gracias. Yo me siento muy confortable siempre en sus programas porque sé que hay una vibración intelectual entre los dos y en todas las personas que participan en estos programas. Yo creo que se tratan temas fundamentales y por eso me siento muy, el honrado realmente soy yo. Sí, señor. Muchísimas gracias. Yo ahora, mientras que usted hablaba, estaba pensando de cómo hacer la cosa hoy. Y gracias a todos los que escuchan. Yo tengo en mi canal, y no se trata de propaganda, muchas presentaciones que he hecho en otros congresos que son bastante explicativas, ilustrativas, etc. Pero mientras que usted terminaba de hablar, decidí, no, más bien voy a hablar sin estas ilustraciones. Voy a tratar de hacer una especie de monólogo más espontáneo, ¿no es cierto? Tal vez tocando otros ángulos, porque uno aprende todos los días, sin lugar a dudas. Entonces, la pregunta es grande, ¿no es cierto? ¿Para dónde vamos todos? Y ahora sí hablamos de todos sin excepción. Hoy vemos un mundo más uniformado, ¿no es cierto? Sin poner el tapabocas en tela de juicio, porque yo no soy científico, sabemos que el mundo entero está utilizando, ¿no es cierto?, por ejemplo, el tapabocas, porque hay un virus y una pandemia, justificado o no, ese es un hecho, hay una uniformidad universal global que no existía antes. Esto gracias, obviamente, a un proceso de globalización muy acelerado durante las últimas décadas que nos ha interconectado de tal forma, ¿no es cierto?, que en cuestión de milésimas de segundo se puede pasar información de un lado a otro del planeta y de regreso. Esto ha cambiado muchísimo, es muy diferente a lo del pasado. Hablan de órdenes mundiales y nuevo orden mundial. Esto no tiene nada de conspirativo porque nuevos órdenes mundiales siempre los ha habido. Entre imperios, se cae el imperio romano, pues, nace otro imperio, ¿no es cierto? Van saliendo los imperios, se suceden, crean nuevos órdenes mundiales. Después de la Primera Guerra, un orden mundial. Después de la Segunda Guerra, después de la Guerra Fría, ahora estamos en otro. Más o menos desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días no han pasado sino 20 o 30 años y se cae la arquitectura y se reconstruye de otra manera. O sea que estamos en uno de esos momentos. La última gran caída del orden mundial fue cuando cae el muro de Berlín. Estamos a 30 años de esa. O sea que
hay que reconocer, y eso es fundamental, que estamos en un momento de cambio. Eso es lo más importante. Y no de cambio eh, aleatorio, ¿no es cierto? Es un cambio muy consistente y muy claro, a pesar de que la gente vea solo fragmentos de este cambio y no vea el todo. Y este cambio implica primero entender que hay nuevos paradigmas. El paradigma del siglo pasado que primó, yo soy modelo 63, que primó durante la mayor parte de mi vida, fue el de los bloques, ¿no? La Unión Soviética contra Occidente, Estados Unidos sobre todo. Y vivíamos en eso, y la amenaza nuclear, etcétera. Cae ese muro de Berlín, y mientras que algunas regiones del mundo se salen de ese paradigma entre bloques porque la Unión Soviética se desintegra, otros se quedan. América Latina en gran parte se queda muy estancado en un paradigma, en gran parte gracias a, y sin ánimo de juicio tampoco, a Cuba, porque Cuba se queda en ese paradigma, ¿no es cierto?, del antiimperialismo americano, que fue lo que primó durante la Guerra Fría, porque los bloques se enfrentaban. Las cosas han cambiado enormemente en los últimos 30 años, pero enormemente. No solo la Unión Soviética se desintegró, hoy por hoy ya Estados Unidos y Europa no son tan unidos como en esa época. Asia se empezó a desarrollar, la China se empezó a desarrollar, una China pobre en los años 80, 90 es hoy la economía, prácticamente la economía más grande del mundo, proyectada a serlo para el 2050. Hay otros poderes, está Rusia, está la India, no hay bloques como tal, hay intereses, ¿no es cierto? Yo puedo tener relaciones políticas malas con algún país, un país puede tener con algún otro país, sin embargo comerciar entre tanto, porque lo que priman son los intereses. Eso no pasaba cuando había los grandes bloques soviético y occidente, cada quien de su lado. Hoy no, hay una mezcla muy grande. Todo esto compounded o poniéndole encima todo este avance tecnológico informático. El mundo ha cambiado muchísimo. Hay nuevos paradigmas como el del Islam radical contra Occidente. Es otro de los que se está dando. Ya mencioné el gran crecimiento de la China, el paradigma del crecimiento poblacional, ¿no es cierto? Vertiginoso, 8.000 millones de personas y contando. El desequilibrio poblacional, en el que vemos continentes como el África, que se está convirtiendo en un gigante y será del mismo tamaño del África como continente de lo que es hoy la India y la China dentro de 20, 30 años. Eso es un hecho, debido a las altas tasas de natalidad y otras tasas de natalidad bajas en otros países como los europeos, Estados Unidos y los nuestros, lo que implica por definición fenómenos migratorios de toda esta masa de población que está sobre todo en el Asia y en el África, ¿sí?, hacia lugares más donde puedan encontrar un futuro, ¿no es cierto? Y ahí sí vemos las migraciones de América Central hacia Estados Unidos, de Siria hacia Europa, de África a través del Mediterráneo hacia Europa. Todo este es un mundo nuevo. Eso no era el mundo de antes. Este es un mundo muy nuevo. O sea que estancarse en el paradigma de izquierda y derecha, que como yo siempre digo, no dejará de ser relevante en ciertos términos, ¿no es cierto? En términos más bien teóricos, en la medida en que siempre se le asignará a la izquierda el Estado más grande y el Estado Providencia, y a la derecha un Estado más pequeño y un mercado más abierto y más libre, y que se meta menos en la vejez. Eso prima, eso siempre existirá. Ahora, eso no es lo que define el paradigma actual. Están muy equivocados, y eso es el punto clave del despertar que se requiere en América Latina. Y lo digo en América Latina porque yo estuve muchos años por fuera, en Oriente Medio, en África, en Europa, viví en muchos países, alcancé a vivir en 12 países, ¿verdad? Y
veo el mundo desde encima y me doy cuenta que América Latina, así como nosotros, por cierta arrogancia occidental, yo creo, ¿no es cierto? Vemos a la Australia por allá, ¿no es cierto? Esa cosa lejos, no, los que estamos lejos somos nosotros. Ellos, el mundo está es allá. Asia es la de la población, Asia es la de los grandes mercados, conectada con Europa, Europa conectada con Estados Unidos, y aquí nosotros de nuestro lado, todos hablamos el mismo idioma, tenemos la misma religión, ¿no? Pero, cierto, no hemos podido salir adelante como si lo hicieron muchos países asiáticos, desafortunadamente. Entonces, cuando yo digo enterarnos en América Latina es por un parroquialismo, no en el sentido religioso de la palabra, obviamente, un parroquialismo de pensamiento, pensamos siempre dentro de las murallas, dentro de la parroquia. Entonces en Colombia es Uribe y Petro y el Partilla y la politiquería, ¿no es cierto? Mientras tanto, por fuera de nuestras fronteras, estamos en una burbuja y por fuera de esa burbuja están pasando una cantidad de cosas que ni siquiera a los niveles más altos de la academia, y lo sé, están siendo tratados. No sé. Entonces, falta un peldaño. Le pongo un ejemplo. La ONU, una organización que yo quiero mucho porque me dio mucho, que ha cambiado con el tiempo porque las organizaciones, ¿no es cierto?, son vivas y cambian como los seres humanos cambian, y cambian sobre todo en función de sus membresías y del poder que tengan sus miembros en alguna coyuntura en la historia, ¿no es cierto? Y como ya definimos todo este cambio en los poderes, ¿no es cierto? Y en esta mezcla de poderes, pues esta ONU también ha cambiado, ¿no es cierto? Y hay nuevos poderes. Ahora, hay una tendencia en la academia, lo digo también, a decir, la ONU dijo. Y entonces falta un peldaño, hay que abrir el ático. No sabemos que hay un ático. Y ese ático es donde está lo más importante. ¿Por qué dijo la ONU? ¿Por qué dijo la OMS? ¿Por qué lo dijo el ACNUR? ¿Por qué lo dijo UNICEF? ¿Por qué lo dijo la CPI? ¿Por qué? ¿Son exentas de influencias políticas? Pues está lejos de la verdad. Más que nunca, las organizaciones multilaterales están politizadas, más que nunca antes. Y eso lo noto yo ahora como dicen, desde la barrera, porque no, lo vi con el toro, pero también tengo la ventaja de poderlo ver ahora desde la barrera. ¿Y qué pasa? ¿Por qué han cambiado? Porque ya los actores no son los mismos. Hemos vivido comunidades nacionales desde la paz de Westfalia, cuando Europa guerreaba y decidió dividirse en naciones y se crea el Estado-Nación, con fronteras, ¿no es cierto? Después se crean las Naciones Unidas, el sistema internacional, todo entre naciones. Pero siempre ha habido un empuje, y cuando digo siempre, es desde las últimas 6 décadas, 7 décadas, por un gobierno de carácter más global. Los argumentos principales, que son válidos en cierta medida, son que hay ciertos fenómenos, como por ejemplo el cambio climático o un virus como la pandemia, o los derechos humanos que independen de las fronteras, que trascienden fronteras, que tienen un carácter global y universal y que por ende deben ser abordados de esa misma manera. Esto obviamente implica una cesión de soberanía, ¿no es cierto? Las naciones, en el momento en que delegan algunas de sus responsabilidades y decisiones políticas a organizaciones supranacionales, pues obviamente pierden en su soberanía. Eso lo hemos visto mucho con la pandemia.
la OMS dijo, la ONU dijo, ¿no es cierto? Entonces, los gobiernos se escudan en los dictámenes de esas organizaciones internacionales para después aplicar políticas a nivel nacional. Lo dijo la ONU, lo dijo la CPI, lo dijo, ¿no? Eso, como si fuera algo celestial. Falta un peldaño en este análisis. Entonces, ¿y por qué han cambiado? Porque entre los nuevos actores, que ya no son solo gobiernos y naciones, hay actores más poderosos, mucho más poderosos. Ya el mundo no se está gobernando entre naciones exclusivamente. Hoy hay un actor o actores que llaman las corporaciones multinacionales. Las corporaciones multinacionales tienen algunas el poder de varios países, una sola corporación. Compañías como Facebook, Google, Alphabet y otra que no recuerdo ahora tienen un presupuesto de 4.7 trillones de dólares. Eso es 2 veces el Producto Interno Bruto del Brasil. Pero además tiene una cosa que ni siquiera Estados Unidos tiene. Capilaridad, llegan al teléfono celular de todos y cada uno de nosotros. Todos los días, de todos. Estamos comunicados gracias a ellos, entre otras cosas. Dependemos de ellos. Estos incluyen los grandes medios de comunicación, donde hay un monopolio de 6 grandes corporaciones y vemos que el mismo mensaje es el que pasa a través de todos los grandes medios tradicionales de los países, sobre todo los tradicionales, en todos los países, en Brasil, O Globo, el Clarín en Argentina, El País en España, El Tiempo y El Espectador en Colombia, los tradicionales, que ya habían ganado una confianza en el pasado y que quien no se da cuenta que el mundo ha cambiado, pues no entienden que el mensaje también ha cambiado, ¿no es cierto? Y que hay que revisar esa confianza. Eso es tal vez lo más importante, porque es a partir de esa información que nos llega que forjamos nuestra opinión. Y si la opinión que nos llega viene de un solo lado, de un monopolio, pues no tenemos espacio para contrastar, ¿no sé?, para escuchar a otros, al punto que han llegado a la censura, ¿no es cierto?, a la censura de mensajes de toda índole y al descaro para mostrar ese poderío, que les guste o no. Trump, digamos que se llamaba Juan Valdez, ¿cierto?, de censurar al presidente de los Estados Unidos de América. Eso es poder. Eso es un poder bárbaro. Entonces ahí están en la cúspide, unas 10 organizaciones, pero 2 que sobresalen siempre, que se llama el grupo BlackRock y el grupo Vanguard. Cuando uno revisa la participación en bolsa y los inversores en prácticamente todas las compañías que se puedan imaginar en Occidente, todas, eso incluye Microsoft, incluye las grandes, Microsoft, Google, Alphabet, no, ellos no son, ellos están ahí también. Por encima de estos, hay 2 grupos de inversionistas que se llaman el BlackRock, donde está un señor que se llama Larry Fink. Y Larry Fink, yo diría el hombre tal vez más poderoso del mundo en este momento, muy poco conocido, y esta otra organización que se llama Vanguard. Debajo de ellos están todos los grandes, ¿no es cierto? Google y Twitter y Facebook y compañías multimillonarias. Entonces, el solo Amazon, ¿no es cierto?, tiene casi el 2,5 veces el PIB del Ecuador, para ponerlo en perspectiva. Eso es mucha plata en una sola compañía, ¿no es cierto?, con esa capilaridad, etc. Entonces, ¿qué han hecho estas multinacionales para penetrar en lo público? ¿Cómo entran a las Naciones Unidas? ¿Y cómo entran a nuestros gobiernos? Con un mecanismo que la gente no vio venir, las ONG. Las ONG, que comenzaron siendo organizaciones auxiliares que ayudaban en ciertos ámbitos, muchas muy útiles, no se puede condenar a todo el mundo, iniciativas de la población civil, ¿no es cierto?, de la comunidad que se organizan por una causa para ayudar a la gente.
Eso en el pasado. Cuando yo estaba en la ONU, ellos venían a nosotros, las ONGs, para pedir fondos de la ONU para implementar sus proyectos. Ya no, porque las ONGs ahora son más grandes que muchas agencias de la ONU. Son gigantescas. El Bill and Melinda Gates Foundation, que viene a ser el puente entre Bill Gates privado y lo público, es el segundo en el renglón de inversores en la Organización Mundial de la Salud después de Estados Unidos. Es decir, después de Estados Unidos no hay otro país sino el Bill and Melinda Gates Foundation. Y eso se ve en muchas de las organizaciones multilaterales, una penetración profunda de estas enormes ONGs, no solamente el Bill and Melinda Gates, está una de las más grandes, el Open Society Foundation, el Ford Foundation, el Bloomberg Foundation. Y básicamente a través de estas fundaciones empiezan a penetrar lo público internacional y lo público nacional también. Ese es el portador, ¿no es cierto? El que les permite entrar a lo público. ¿Y dónde se encuentran estas organizaciones? Y con los gobiernos, en lo que ahora es la verdadera capital del poder a nivel mundial. En Davos, una reunión anual de lo que se llama el Foro Económico Mundial, the World Economic Forum. Este foro ya tiene 50 años, un poco más, y reúne anualmente en la ciudad de Davos, en Suiza, o tradicionalmente reunía a las personas más poderosas, sobre todo en el ámbito de lo financiero y de lo económico. Pero con el tiempo este fue evolucionando y fue incluyendo más y más a gobiernos hasta que hoy en día, pues básicamente, provee la plataforma para que se encuentren todos los grandes líderes del mundo, tanto del ámbito de lo público como de lo privado. Los gobiernos, los gobernantes, los principales gobernantes, Joe Biden, Emmanuel Macron, Angela Merkel, los grandes millonarios, Carlos Slim, los millonarios de turno o millonarios de otros países, empresas, Google, Microsoft, Bill Gates, etc. Ellos se encuentran todos allá. Entonces, básicamente, decía yo, estas ONGs sirven de puente, ¿no es cierto? Y las tenemos muy presentes. Ahora se encuentran en Davos, decía yo, y en esta reunión del Foro Económico Mundial, la más importante de los últimos tiempos se dio en 2021, ¿cierto? En este foro se encontraron todos los presidentes, pues, de la Unión Europea, del grupo G20, del grupo G7, los países más poderosos, pero muchos otros también, incluyendo a Colombia y muchos países de economías emergentes, con las grandes empresas del mundo, y decidieron, ¿no es cierto?, anunciado públicamente. Yo estaba diciendo eso, ahora recuerdo, se me había ido la palabra. Todo lo que yo está ahí, hay una cosa que se llama curiosidad, o sea que, por favor, consúltenlo. Aquí no hay nada que no sea público. En el 2021 se reúnen para implementar lo que se llama el Gran Reseteo. El Gran Reseteo está publicado en el website, en el sitio internet del Foro Económico Mundial, el cual apoya el gobierno Biden abiertamente, el gobierno Macron, la mayoría de gobiernos, con algunas excepciones, como algunos gobiernos europeos, como el polaco, como el húngaro, en América Latina, el del Brasil. Hay otros que tampoco están involucrados, como la propia, como el propio Japón, etcétera, pero es una iniciativa apoyada por los grandes grupos financieros, corporaciones financieras que consiguen el aval de los gobiernos en esas reuniones en Davos. Entonces, es el poder que antes estaba en Nueva York, en la ONU, donde las naciones eran las que cooperaban o resolvían sus diferencias, ahora se trasladó al Foro Económico. El Foro Económico de Davos, antes de representar a las naciones, representa al sector privado internacional, a los que tienen ahora el sartén por el mango.
Entonces, ese gran reseteo, ¿qué implica? El gran reseteo implica un cambio muy, muy radical a la manera en que vivimos. Muy radical, y la gente no se lo imagina. Falta de curiosidad. Porque ya lo estamos viviendo en gran medida. Estamos entrando en una era de alta tecnificación, en la cual ya vivimos, gracias a la pandemia, venga de donde venga, conectados al celular pidiendo cosas a nuestras casas a través del servicio rápido que hay en la ciudad o en el país donde uno esté, el Rappi o el Didi o el no sé qué. Transacciones bancarias, todo remoto, ¿no es cierto? Trabajo remoto. Ya estamos entrando en una era muy diferente, con gran reseteo o sin gran reseteo. Ya nuestra vida ha comenzado a cambiar. En gran medida gracias a la pandemia. Ahora, el director del Foro Económico Mundial, que se llama Charles Schwab, escribe libros, dos muy importantes. Uno se llama COVID-19 y el gran reseteo. Y otro tiene que ver con, perdón. Y otro que se llama la cuarta revolución industrial. Sería muy raro, perdón, ya te respondo, Esperanza, qué pena, pero es que además no tengo gafas, entonces veo todo como a medio. Perdón, entonces el gran reseteo que se anuncia en ese momento implica cambios de la manera en que vivimos, implica una ruptura con el capitalismo tradicional, que lo llaman de diferentes maneras. En el Vaticano lo llaman el capitalismo inclusivo, en otras partes, desde el punto de vista de los economistas, el stakeholder capitalism o capitalismo de las partes, pero que lo que hace es colocar al sector privado en el centro, ya no a los estados. Ese obviamente es un fin a largo plazo, apoyado en gran medida por la moneda digital que ya está siendo introducida en muchos países. Y con una gran tinte de lo que llaman el transhumanismo. Y eso es otro tema que está muy, muy al día y que la gente, sobre el cual la gente debería estar al tanto, porque también se están dando pasos en ese sentido. Es más, la cuarta revolución industrial la mencionó el presidente Duque en su discurso del 20 de julio, porque el presidente Duque de Colombia ofreció al país para ser la sede del Foro Económico Mundial en América Latina. ¿Qué más incluye el gran reseteo? Pérdida de poder de los Estados Unidos, varios países gobernando, muy ligado con la Agenda 2030 de la ONU, la cual implementan juntos la ONU y el Foro Económico Mundial. Unas fronteras abiertas, ¿cierto? Globalismo, básicamente, ¿no es cierto? Tránsito migratorio sin restricciones, una cultura más homogénea, pero también con un elemento muy incómodo que es el de destruir Occidente para construir ese nuevo mundo. Y ahí van a entender una palabra que tanto han escuchado que se llama la nueva normalidad. La nueva normalidad no es una palabra que se introdujo gratuitamente. Y varios han dicho que el mundo no va a ser el mismo de antes. No sé en qué grado va a cambiar, porque obviamente hay fuerzas que se oponen a estos, ahora no tienen el poder de esto otra vez, pero las hay, ¿no es cierto? Y mucha gente que despierta en el mundo ante la posibilidad de que se implemente un sistema que implicaría mayor control sobre la población a través de medios digitales, que ya lo tienen, ya hemos perdido la privacidad, la perdemos constantemente a través de algoritmos incorporados en todo lo que vemos en nuestros celulares día tras día. Y esto no hace sino progresar y progresar y progresar, ¿no es cierto? Y va a ser cada vez más rápido y cada vez mejor y cada vez. Lo que preocupa dentro de ese contexto es que el invitado principal, o por lo menos me preocupa a mí, el invitado principal del foro
Económico Mundial, en la sesión esa en que se anuncia el gran reseteo del príncipe Carlos, el presidente Macron, varios personajes anuncian que ya el gran reseteo, y dice John Kerry de Estados Unidos, es un hecho y va más rápido de lo que creen, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, ay, se me fue la paloma, perdón, que estaba diciendo. Sí, entonces, perdón, te estoy construyendo aquí a medida que voy. En ese gran reseteo sí implica, decía yo, Colombia como sede, perdón, bueno, el hecho es que en ese gran reseteo, sí, ya, perdón, ya recuperé la memoria. ¿Quién es el invitado especial? Xi Jinping, el presidente de la China, que abre la sesión del Foro Económico Mundial. La China ya implementa a nivel nacional, ya es un hecho verificable, lo pueden verificar ustedes mismos, el sistema de crédito social. El sistema de crédito social es un sistema básicamente fundamentado en la tecnología más avanzada, en la cual tienen información de todos sus ciudadanos, lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan, y tienen puntos. Entonces el ciudadano gana puntos o pierde puntos, ¿cierto? Sobre todo aquellos que hablan mal del gobierno o que se comportan mal, hay una cantidad de reglas, pues se les quitan puntos. A los que más se han opuesto al gobierno les han quitado puntos a la medida que no pueden usar transporte público, inclusive tener un pasaporte. Estas son realidades. Y esto lo tienen y lo pueden ver en mis videos también. Realidades, se llama el sistema de crédito social chino. Hay inclusive videos del propio gobierno chino publicitando su sistema. Este es un sistema que varias personas en el Foro Económico Mundial dicen querer emular para poder tener un control mejor, con un manto, ¿no es cierto?, de querer igualar las cosas y tener una sociedad más igualitaria, etc. Lo que yo decía de la obsolescencia, la desuetud de ese paradigma izquierda y derecha es porque ya no es de izquierda a derecha, sino de arriba y de abajo. Y los de abajo somos de izquierda, de derecha, gordos, flacos, negros, blancos, de todos los matices y colores. Y si no nos damos cuenta de que esas luchas intestinas en los países entre supuestas izquierdas y supuestas derechas, que realmente se vuelven solo luchas con poca significancia y por el poder, nos tienen ocupados mientras que no reaccionamos juntos contra una serie de medidas que nos afectan a todos independientemente de nuestro credo, raza, religión o pensamiento político. Ahora son los de arriba y los muchísimos de abajo. ¿Pasará o no pasará? Yo no sé. Pues vamos a ver. El hecho es que, repito, las organizaciones más poderosas del planeta están empeñadas en esto. Y esto lo vemos que se refleja ya en los casos como la migración. La frontera de los Estados Unidos está abierta, ¿no es cierto? Hay una crisis fronteriza que la prensa no publica, pero grandísima. Han entrado 1.700.000 personas a los Estados Unidos a través de la frontera sur, indocumentados, sin revisiones de COVID, no, mientras que en otras partes de Estados Unidos los obligan a vacunarse para no entrar a ciertos locales. Ahora dicen que le van a entregar plata a los migrantes. Hay un esfuerzo muy claro por cumplir uno de los objetivos del gran reseteo, y es el de desestructurar al imperio, ¿no es cierto? Estados Unidos ha sido el imperio durante mucho tiempo. Yo siempre digo que los imperios son imperios porque se comportan de manera imperial, y cuando dejan de comportarse así, dejan de serlo. Ahora tenemos varios, ¿no es cierto? Tenemos la China también, vemos una lucha hegemónica, pero básicamente todo se ha centrado en atacar a Occidente, a atacar a Estados Unidos y sobre todo atacar los pilares de Occidente, que eso es la cultura judeocristiana, la tradición judeocristiana. Independientemente de que la persona sea creyente o no, es sobre esa tradición que se construyó
Occidente, sobre esos valores. Era una entente, era un acuerdo que ya se había alcanzado sobre ciertas normas básicas de convivencia. Y lo que vemos por parte de aquellos que pretenden un mundo más global, de fronteras abiertas, antioccidental, que además está expresado tal cual por el Foro Económico Mundial, ¿no? Queremos poner a prueba los valores de Occidente, se lo pueden encontrar, ¿no es cierto? Pues los han puesto a prueba. La Iglesia Católica está siendo atacada por toda la China, está siendo atacada en el África, en el norte de Nigeria, en muchas partes del África. Está siendo atacada en América Latina. Antes no se veían las cosas que se ven. Se han quemado iglesias en Estados Unidos. Eso no pasaba hace 20 años. Eso ya estoy, el mundo ha cambiado, definitivamente. Pero además, ¿no es cierto?, una cantidad de medidas disruptivas del statu quo que tiene Occidente en términos de valores y de convivencia pacífica. Cualquier cosa que pueda quebrar. Entonces la migración también indiscriminada entre los migrantes, todo con una serie de etiquetas por encima supuestamente humanitarias, de justicia, etcétera. Y realmente lo que están haciendo en el caso de Estados Unidos es socavando a Estados Unidos y lo han fragmentado. ¿Qué es lo que hace fuerte a Estados Unidos aparte de su economía? Los Estados Unidos. Cuando los estados dejan de estar unidos, pues la cosa se pone muy grave. Y hoy en día tenemos una fragmentación total en la que Texas y Florida hacen una cosa, California hace otra cosa, una división política totalmente malsana, que en realidad lo que tiene por detrás es una fuerza mucho más grande que se ve solamente desde ese peldaño superior, que es esta lucha entre un mundo de carácter más global o mantener un mundo administrado con base en naciones, con fronteras, soberanía nacional, etcétera, etcétera. Algunos dicen, no, ya el Estado-Nación no, ya cumplió su función, ahora tiene que ser un mundo global. Eso no es tan fácil, eso no es tan fácil. Y la migración no siempre es una poesía. La migración es tan vieja como el ser humano. Ha habido migraciones durante toda la historia. Las migraciones modernas han cambiado también con el tiempo. Y mientras que hay muchísimas migraciones que son producto de desastres naturales o de guerras, ¿no es cierto?, de sequías, la gente busca su sustento en otras partes, de dictaduras, como en el caso de Venezuela. Hay muchos migrantes que son víctimas y yo creo que esa solidaridad tiene que existir, pero hablando de migrantes auténticos, porque la migración también ha sido un arma geopolítica. En alguno de mis videos menciono como Muammar Gaddafi decía en Libia, amenazaba a los europeos con dejar pasar a toda África hacia Europa y convertir a Europa en Europa negra. Por eso lo apoyaban mucho, porque controlaba las costas libias. Los chinos también amenazaron a Carter de Estados Unidos, que les decía, ¿por qué no cumplen los derechos humanos y dejan salir a sus ciudadanos? Entonces Deng Xiaoping le responde, ya le voy a poner 30 millones en Nueva York mañana. Y se acabó la discusión de derechos humanos. La migración es un arma muy potente. Ahora, migraciones como las de Venezuela, que no veíamos en América Latina también hace 2 décadas, como la nueva migración venezolana, por lo menos hay cierta afinidad cultural, pero miren los resultados de las migraciones en Europa, ¿no es cierto? Atentados terroristas, ¿sí? Porque no se trata solamente de que vivamos juntos y contentos y revueltos, pero también se trata de que si hemos vivido de alguna manera no necesariamente separados, ¿no? ¿No es cierto? Porque hay flujo entre los países, pero es porque hay ciertas diferencias culturales propias del terruño, de las diferentes partes del mundo, etcétera, y que una cosa es vivir juntos, como digo, y otra cosa es vivir revueltos. Y porque no hay derecho que en algunos casos, como en Colombia, en Necoclí, los que están sufriendo son los migrantes y los que los acogen. Ahí no sale ganando nadie, ¿no es cierto? Estos son, o sea que estamos en el principio de un gran cambio, empujado sobre todo por estos poderes que ya mencioné, que implican un mundo gobernado de manera más global, con fronteras abiertas, con cierta homogeneización poblacional,
Y la batalla no se ha acabado, porque obviamente hay países grandes, en el caso de América Latina, Brasil no adhiere a esto, por lo menos con el presidente actual. En el caso de Europa, y algunos podrán decir, este es de derecha, a mí aquí no se trata de derecha e izquierda, estoy hablando de que este país no adhiere a lo que estoy diciendo para que la gente no empiece ya a irse por otros lados, porque en ese caso tenemos también a Polonia, que se está tratando de, casi de salir de la Unión Europea, o a Hungría, que tampoco acepta todas esas políticas migratorias y de fronteras abiertas, sobre todo aquellos países que se han dado cuenta de que el tal gran reseteo, la tal economía de las partes o inclusiva, y pongan en la etiqueta que quieran, tiene un parecido muy, muy grande con lo que ellos vivieron en el pasado, ¿cierto? Que es el comunismo. Y eso los asusta. Y por eso la población reacciona cuando ve que hay un control muy, muy grande de algo que acaban de terminar. Esos países solo salieron del comunismo hace 30 años. Pues ellos tienen memoria histórica. A mí personalmente me preocupa. Yo soy muy pro-occidental porque creo que he vivido y he tenido la suerte de vivir en una de las mejores épocas de la historia de la humanidad. Occidente, con todos sus defectos, ¿no es cierto? Con esas desigualdades que vemos en nuestros países, con injusticias, ¿no es cierto? Democracias imperfectas, iba saliendo adelante, sacaron más de 1.500 millones de personas de la pobreza en los últimos. La tecnología avanzada, la tecnología médica. Le debemos a Occidente muchísimo, le debemos a Occidente muchísimo. Y yo tuve la suerte, y la sigo teniendo, mientras Dios me dé vida, de seguir gozando, además de esas libertades, porque ha sido un periodo, por lo menos para nuestros países, no para todos, un periodo de democracia y de libertad. Eso se está encogiendo, eso se está encogiendo día tras día. Se encoge sobre todo en el ámbito de la información, de la opinión, donde entran fenómenos como la censura, medidas que son totalmente eh, opuestas al espíritu mismo de la democracia, intervención más allá de la soberanía de los países por parte de organismos internacionales. Los signos están ahí, los signos están ahí y lo importante es poderse ubicar y poder entender que muchas de las decisiones que se toman a nivel nacional ya tienen ese tinte. Miren solo las políticas migratorias de Colombia, que adhirió, como otros países, al Pacto Global de Migración en Marruecos en el 2018, que implica fronteras abiertas y, ¿no?, el flujo migratorio prácticamente sin ninguna restricción. Otros países no adhirieron, no adhirió República Dominicana por el problema con Haití, no adhirió Brasil, no adhirió Chile, no adhirió Japón. Aquellos que tienen que defienden aún sus fronteras nacionales. De ahí que veamos todos estos cambios. La migración no debe ser una sorpresa, esto es producto de políticas, donde a mi modo de ver, por migrar no es el hecho, sino migrar para encontrar condiciones mejores, que no es el caso de gran parte de los migrantes que han entrado a Colombia, Perú, a muchas partes, porque pierden los dos, ¿no es cierto? Hay una capacidad del país que acoge y no hay nunca las medidas necesarias para compensar, ¿no es cierto?, la caída del empleo, de disponibilidad de empleo, la necesidad de tener más gente en escuelas, construir más infraestructura pública, etcétera. No, eso se habla solamente del romanticismo del migrante. Pues a mí me parece que ese romanticismo es odioso con el migrante, porque no tiene en cuenta, primero que todo, además, atrayéndolo en muchos casos. No todos los migrantes son producto de... ¿Y cuántos migrantes no pasan, como en el caso de la frontera sur de Estados Unidos, que migrantes no tienen nada? Narcotraficantes, tráfico de personas. Eso es una cosa, unas industrias gigantescas, ¿no es cierto? Entonces hay cierta candidez
fomentada en gran parte por los medios de comunicación que nos tienen alelados con esa sola fuente, y que tienen alelados a muchos, a todos los niveles intelectuales, ¿no es cierto?, y educativos, que creen que ya, ¿no?, que no saben que hay un peldaño más arriba. Y por eso yo creo que no hay reacción, pero poco a poco vamos abriendo las puertas. Espero haber cubierto más o menos el tema de manera bastante general, obviamente, pero pues no sé, tenemos aún unos 10 minuticos por si. Sí, exacto. Estaba pensando lo mismo. Bueno, estoy fascinado porque normalmente este grupo tiene un perfil espiritual, religioso, y yo quería que desde lo meramente profano, aunque no es profano, porque, bueno, esa sería una pregunta que me gustaría hacerle, aunque el doctor en alguna ocasión me lo dijo, que no era experto en ese tema, pero cómo ve el aspecto religioso también en el mundo como incidencia en toda esta situación y para dónde vamos desde lo religioso. Es estupendo tener esta aproximación de este análisis muy técnico, muy científico. Fiorella, buenas noches desde Córdoba. No sé si tienes alguna inquietud. Sí, buenas noches, padre Germán. Por supuesto, le agradezco, doctor Bull Escobar, porque ha hecho una síntesis magnífica. Y yo quería saber, usted ha repetido cuando habló de las Naciones Unidas que hay un ático, que falta un peldaño. Cuando usted habla de esto es por estas entidades supranaturales, nacionales, perdón, ¿verdad? Me imagino que es por lo que usted estaba mencionando, estas organizaciones que son las que influyen ahora en las naciones. Quisiera que nos explicara un poco más, que eso recién lo he sabido ahora esta noche con usted, sobre este grupo BlackRock y Vander, no entendí bien el nombre. Como vanguardia. Ok. Y son ellos los que serían... Mira, es una cosa impresionante. Que te puedo interrumpir porque no tenemos tiempo. Yo siempre, como estoy tan metido en esta cuestión, yo decía, Dios mío, si uno pues, implicaría una investigación grandísima, uno meterse a saber quién es el dueño de quién se implicaría. Cuando de pronto me aparece hace como 2 semanas un video de un tipo que hizo ese análisis a través de todos los estados financieros, ¿no es cierto? Un análisis totalmente documentado, muy bien documentado. Y uno vea, cuando el video va avanzando, que todo lo que te imagines, industria alimentaria, industria minera, minerales raros, acero, gasolina, petróleo, absolutamente todo lo que hace parte del mercado de consumo termina en esa cúspide de estas dos compañías. Cuando lo vi dije yo, eureka, por fin alguien hizo el trabajo que yo no había podido hacer. Después hablé con una persona de una emisora nacional muy conocida, la persona, y hablamos y coincidimos en lo mismo, y yo le envié y estábamos diciendo, bueno, por fin ya se ve como, porque uno dice, no se trata de decir de una especie de película de Marvel que hay algún malo por allá manejando todo. Lo que sí hay hay unas compañías muy poderosas que manejan la economía global, ¿no es cierto? Y que constituyen sin duda alguna un club restringido en comparación a la población global. Yo no sé si tú sabes que en el mundo 1 millón de personas poseen como algo así como el 47% de los recursos del mundo, casi la mitad, solo 1 millón de personas. Y 60 y pico por ciento de personas, es decir, 2/3 partes del mundo poseen solo el 3% de los recursos. Hay una distribución totalmente espantosa de recursos. Y dentro de ese 1 millón de personas que poseen solamente la mitad de la riqueza del mundo, hay personas más ricas que otras, y esas son esas famosas corporaciones multinacionales de las cuales te hablo, que antes teníamos un sector privado separado colaborando con el sector público, hoy en día ya abiertamente ya se están mostrando, ¿no es cierto? Sí, decidieron no, ahora nosotros somos los que decidimos, inclusive podemos censurar al otrora a la otrora persona más poderosa del mundo como el presidente de los Estados Unidos. Esto es un hecho, esto lo estamos viendo. Facebook que censura,
manejo de información, venta de información. Hay una cantidad de cosas pasando que tomaría mucho tiempo de escribir ahora. Sí, doctor, pero este Larry Fink, ¿verdad? O esta gente, ellos también están en esta parte de Foro. lo que es el foro, del Él gran... es uno de los principales del foro. Él está presidiendo, el presidente de BlackRock es básicamente el que está presidiendo junto con Schwab el Foro Económico Mundial. O sea que eso está ahí clarísimo, más claro no puede estar. Claro. A ver, Miguel Hoyos, si tiene alguna inquietud. Doctor Bula, una pregunta rápida. Dentro de este gran reseteo mencionan mucho la criptomoneda. ¿Qué papel cumple la criptomoneda dentro del proceso de este reseteo? Pues mira, la criptomoneda surge en un momento de manera casi más bien espontánea de hace algunos años. Al principio se creía que no iba a ser muy significativa, de pronto se empieza a crecer y tenía ese atractivo de ser descentralizada y de no tener un dueño, ¿no es cierto?, de tener cierta independencia, y ese es como el aura que ha tenido siempre. Sin embargo, ya se sabe hoy que hay ciertas inversiones, inclusive de estos mismos personajes, ¿no es cierto?, en grandes cantidades que ya están efectivamente irrumpiendo, ¿no?, en el equilibrio del mercado. O sea que es un fenómeno que va a seguir. Ahora, recuerda que la economía mundial la manejan, entre otros, también los bancos centrales, que también están presentes allá en el Foro Económico Mundial. Y el plan de ellos es, y como hablaba yo con mi hijo un día, le dije yo, es que van a digitalizar la moneda, y él me dijo, eso es como normal, si para allá vamos. Y yo le dije, es cierto, ¿no? Si estamos digitalizando todo, ¿por qué no digitalizar la moneda? El problema es, ¿para qué digitalizarla? ¿No es cierto? Y en ese momento ya, en el momento que hay un control monetario digital más amplio por parte de aquellos que poseen básicamente todo, pues el Bitcoin será incorporado ya, pero no, a mi modo de ver, no con la misma independencia con la que estaba surgiendo originalmente. Este sube y baja, hasta el propio Elon Musk invierte un día, lo hace caer, el otro lo hace bajar, eso es una locura. Lo sé porque me cuenta mi hijo, más porque yo no invierto en Bitcoin. Bueno, doctor, los temas son muchos. No sé si más adelante nos acompañará en otros temas. Por ejemplo, hablar del fenómeno narcotráfico, que también es un fenómeno que usted trata muy bien y que está teniendo una incidencia mundial, y Colombia es uno de los principales motores de esta realidad. No sé si en otro momento pudiéramos tratar ese argumento. Pero con muchísimo gusto, padre, con muchísimo gusto. Nos volvemos a comunicar, tal vez otro sábado podemos hacerlo y hablamos de ese tema. Un minutico para el aspecto religioso. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve en el mundo en este momento? Pues yo veo algunas cosas, me preocupan algunas cosas, una especie de superecumenismo que lo veo también un poco disfrazado, porque es que hay relaciones sin duda alguna, y es un tema que, como usted sabe, no me gusta tocar mucho, pero el concepto de capitalismo inclusive es precisamente el Vaticano, lo mencioné, ¿no es cierto? Y es básicamente otro de los grandes personajes en Davos fue el Papa Francisco, sin lugar a duda. Hay un acuerdo entre muchísimos líderes, o sea que no se puede excluir el Vaticano de esta historia desde el punto de vista institucional. Bueno, doctor, muchísimas gracias, muy amable. Creo que nos ha dejado suficiente material para reflexionar. Lo vamos a hacer en la segunda hora. Vamos a tratar de asimilar todos estos contenidos. Dios lo bendiga, y creo que desde su perspectiva, desde su conocimiento, usted está siendo no un futurólogo, sino un profeta, me parece a mí, porque desde la lectura puramente de lo temporal, pero que vaya caso coincide en muchos aspectos con lo que ya muchos desde el punto de vista espiritual están avisorando, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hemos tenido un momento muy, muy especial, y creo que con la bondad, la gentileza del doctor Bula vamos a seguir más adelante debatiendo otros temas, y de repente con más participación de usted.
Doctor, muchas gracias, lo dejamos ir porque sabemos que tiene sus compromisos inaplazables. Padre, muchísimas gracias, le mando también un fuerte abrazo. A todos muy gracias, que Dios los bendiga y con mucho gusto podemos reunir. A mí me place mucho estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Dice Tagore, y que donde se siembran las ideas 20 años después, esperemos que con la celeridad de ahora, un año o medio año después, pasan los cañones en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para operar un cambio de paradigma. Muchas gracias. Buenas noches, doctor.